damas y jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Les habla su profesora de historia, Isvara Lagos Arriagada. Bueno, imagino que están tomando todas las medidas de prevención y cuidados contra esta pandemia que tenemos hoy en día, que es el coronavirus. Para que ustedes sepan, pandemias han existido antes dentro de la historia de la humanidad, incluso en el periodo que nosotros vamos a estudiar en una próxima clase, que dentro de la Edad Media, específicamente en la Baja Edad Media, ocurre también una pandemia que es la peste negra o peste bubónica, que fue absolutamente mortal para el ser humano, muriendo aproximadamente 25 millones de personas solo en Europa Occidental. Imagínense, cuando hablamos de pandemia se entiende que esta enfermedad estuvo en Asia, en África, pero solo en Europa mató a 25 millones de personas. Calculen ustedes que acá en Chile somos aproximadamente 18 millones. Así que fue realmente terrible. Bueno, vamos a lo que nos convoca. Hoy día vamos a realizar la clase sobre la Edad Media. Nosotros, antes de este receso que nos está afectando, vimos en clases a través de una guía algunas características de esta época medieval. Vamos a retomarlas para que no hayan dudas, vamos a hacer una retroalimentación de ellas y vamos a continuar con ciertos contenidos también nuevos que son de este periodo medioevo. ¿Ok? Vamos entonces. La Edad Media abarca desde el siglo V hasta el siglo XV. Estamos hablando de una duración de 10 siglos. Es decir, 1000 años tuvimos de Edad Media. Parte con un acontecimiento que es la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, estamos hablando del siglo V, y termina con el descubrimiento de América en el año 1492, siglo XV. ¿Ok? Eso para que tengamos en claro. La Edad Media se va a dividir en dos periodos. Uno es la Alta Edad Media y el otro es la Baja Edad Media. ¿Ok? La Alta Edad Media va desde el siglo V al siglo X y la Baja Edad Media del XI al XV. La verdad es que nosotros asociamos a la Edad Media con un periodo oscuro, un periodo de retroceso, donde los grandes avances que hubo con griegos, con los romanos, la verdad es que se perdieron. Sin embargo, esta Edad Media no es absolutamente y en su totalidad oscura. Para que ustedes entiendan, la Alta Edad Media claramente sí la asociamos con un periodo de oscurantismo, de retroceso, donde la gente fue personas que tenían miedo, eran temerosas, la mayoría de las personas no sabían leer, no sabían escribir, creían solamente en el que tenían que trabajar, venían a esta tierra a trabajar y querían morir rápido. O sea, ni un deseo de gozar de todas las cosas buenas que uno tiene en la vida. Esa era la mentalidad, pero esa es la mentalidad de la Alta Edad Media. En la Baja Edad Media, que la vamos a ver en una próxima clase, había una mentalidad distinta. Aparecen las universidades, que calculen ustedes que las universidades son lugares educativos que para nosotros hasta el día de hoy existen y son donde nosotros adquirimos también una carrera profesional. Por lo tanto, la Baja Edad Media es distinta. Ahí ya se vive un ambiente progresista, ¿ok? Pero lo que hoy día vamos a ver es específicamente la Alta Edad Media. La Alta Edad Media comienza con una de las características. En esta parte de aquí voy a ir colocando todas las características de la Alta Edad Media. Comienza con los reinos bárbaros. Nosotros habíamos visto en clases y lo habíamos desarrollado a través de un mapa, que cuando en el año 476 llegan los bárbaros. Recuerden que para los romanos los bárbaros eran todos aquellos
que vivían fuera de sus fronteras. Aquí tenemos a los hunos que venían desde Asia y desde el norte de Europa venían visigodos, ostrogodos, suevos, etc. ¿Ok? Ellos llegan al Imperio Romano de Occidente y provocan la caída de este. Cuando llegan al Imperio Romano de Occidente, van a formar sus propios reinos. Es decir, ellos llegan a quedarse. No es que lleguen, saquen, roben, destruyan o se vayan. No, se quedan acá en Europa Occidental, y si ustedes ven los distintos colores que se observan en el mapa, verde, rojo, amarillo, rosado, etc., son los distintos reinos que ellos formaron en Europa. O sea, en Europa Occidental, durante el imperio, todo esto estaba unido. Ahora, ¿qué pasó? Se fragmentó, se dividió el territorio en distintos reinos, evidentemente cada uno a cargo de un rey. En el caso, por ejemplo, de lo que hoy ya conocemos como España, estaban los visigodos, ese era el reino de los visigodos. En el caso, por ejemplo, donde está hoy en día Italia, era el reino de los ostrogodos. Portugal, el reino de los suevos. Acá tenemos el reino de los anglosajones en Inglaterra. Por lo tanto, cada uno de estos pueblos bárbaros dividió este territorio formando reinos. Y de ahí parte hoy en día lo que es Europa Occidental. Por lo tanto, ustedes pueden decir, profe, o sea, España se formó en base a romanos y a visigodos. Claro, evidentemente. Y es más, si nosotros nos ponemos a pensar, a nosotros acá en América nos descubrieron los españoles. Por lo tanto, nosotros acá incluso podríamos tener una mezcla de, evidentemente, de españoles, porque son ellos los que nos conquistan, pero los españoles surgen de visigodos y romanos, así que tenemos parte de estos pueblos bárbaros, los visigodos específicamente, y tenemos además de romanos, ¿ok? Para que tengamos en claro. Una vez que la gente llega a estos reinos bárbaros, la gente tiene miedo, ¿ok? Y se van de las ciudades a vivir al campo. En el campo, estas personas comienzan a desarrollar otra característica, que es el autoconsumo o autarquía. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas, por ejemplo, se dedicaban solamente a la agricultura y a la ganadería, a ninguna otra actividad más. Esas eran las actividades económicas de la Alta Edad Media. Al desarrollar agricultura y ganadería, solo cultivaban lo que ellos consumían. Ejemplo, yo consumía 10 tomates, por lo tanto cultivaba solamente 10 tomates. No había un excedente, no cultivaban de más. Eso significa autoconsumo, o sea, lo que cultivo, lo que cosecho, lo que siembro es lo que voy a consumir. No hay excedentes para generar comercio. Por lo tanto, en este periodo se extingue el comercio, ¿ok? Y al extinguirse el comercio también se extingue la moneda. O sea, podemos asociar que en la Alta Edad Media las ciudades se extinguen, se extingue el comercio y se extingue además la moneda. Por eso es que yo les decía que se entiende muchas veces que hubo un retroceso, ¿ok? ¿Cómo yo organizaba todo esto en el campo? Bueno, existían los famosos feudos. Ese es un feudo, ¿ok? Donde yo iba a cultivar y iba a desarrollar la ganadería. ¿Cómo lo organizaba? De la siguiente manera. Primero estaba el castillo. En el castillo, que ustedes, bueno, lo voy a poner acá arribita, ¿ya? Porque la verdad que ahí no se ve muy bien, pero este era el castillo. El castillo vivía el señor feudal. El señor feudal vivía junto con su familia, su esposa, sus hijos, etc. Y él era el dueño de este feudo, ¿ok? Él era el dueño y él daba la posibilidad de que personas vivieran para él en este feudo. También estaba la famosa
reserva señorial. ¿Ok? Esta es la reserva señorial, que era un sector para desarrollar agricultura y ganadería que era únicamente y exclusivamente del señor. Ahora, ¿quién lo trabajaba? Eran los campesinos, ¿ya? Pero lo que se extraía de ahí era solamente del señor. Por eso se llama reserva, era un lugar reservado para el señor feudal. Luego tenemos aquí, este sector de aquí, los mansos, ¿ok? Eran sectores donde se desarrollaba agricultura y ganadería, pero el señor se los cedía a los campesinos y todo lo que se extrajera de ahí era de ellos, de los campesinos. Luego teníamos la aldea. La aldea es este lugar que está acá, donde ustedes ven las casitas, y ese lugar era donde el señor también le cedía a las personas, a los campesinos, para que pudiesen vivir junto a su familia, sus hijos, su esposa, etc. Y luego teníamos el último lugar dentro de este feudo, que eran las tierras comunales, que era este sector de aquí. Eran básicamente los bosques, los pastos, y donde era un sector como común para todas las personas que vivían en este feudo, podían acercarse a las tierras comunales. ¿Ok? A partir de estas tierras, que son el feudo, aparece otra característica, que es el feudalismo. Esa es una nueva forma de organización social. Eso es, una forma de organización social que va a existir en esta alta Edad Media. ¿En qué consistía? En que el señor feudal, que se entiende que este caballero que va acá, que es el dueño del feudo, le ofrecía un terreno a estas personas, a los campesinos, para que pudieran alimentarse, para que pudieran vivir ahí, y además para otorgarles protección. A su vez, estos campesinos también tenían que realizar algo a cambio, y era básicamente la responsabilidad de trabajar la tierra en agricultura y ganadería, como ustedes observan ahí, y entregar y producir alimentos al señor. ¿Ok? Ese es el feudalismo. Básicamente es una forma de organización social donde hay un acto de reciprocidad entre el señor feudal, que es el dueño del feudo, y los campesinos. ¿Ok? Además, aparece el vasallaje. ¿Ya? ¿Qué es lo que es el vasallaje? El vasallaje es un vínculo que va a existir entre dos hombres, ¿ya? Este vínculo es de por vida. Esta relación se daba de por vida hasta que murieran uno de estos dos hombres. Un hombre era el señor feudal y el otro hombre era el vasallo, ¿ok? En este vínculo habían deberes, habían obligaciones por cada uno de ellos. En el caso, por ejemplo, del señor feudal, vamos a ver primero los deberes del vasallo, ¿ok? El primer deber del vasallo era la lealtad. Vamos a ponerlo aquí. La lealtad. Tenía que haber una fidelidad hacia este señor. Tú no podrías decir, no, ¿sabéis qué? Me cae súper bien el señor del otro feudo, así que me voy a ir con él. No, tú sí hiciste este vínculo, que era una ceremonia que se realizaba, donde se entregaban una tierra, había una ceremonia donde se entregaban una espada, incluso esta ceremonia se sellaba con un ósculo, con un beso. Había un vínculo, había una lealtad, había un amor un poco hacia este señor, ¿ok? Así que tú, si te convertías en un vasallo, tenías que otorgarle a tu señor lealtad. Aparte tenías que entregarle, voy a ponerlo aquí, consejo. Si este señor tenía algún consejo, el vasallo tenía la obligación si tenía algún problema, tenía la obligación de aconsejarlo.
Y además tenía la obligación de otorgarle ayuda militar. ¿Ok? Es decir, en caso de que el señor se fuera a la guerra, el vasallo debía acompañarlo, debía ayudarlo con las armas, incluso tenía que ser capaz de dar su vida por su señor. A cambio, ¿cuáles eran los deberes del señor? Debía proteger a su vasallo, debía cuidarlo también, ¿ya? Debía defenderlo en caso de que, por ejemplo, llegaran al feudo ladrones. El señor feudal debía protegerlo, y no solamente al vasallo, sino que a la familia de este, y además debía entregarles tierras para que este vasallo pudiera cultivar sus productos. ¿Ok? Vamos a la siguiente característica, que es la sociedad feudal. ¿Cómo era la sociedad en este tiempo? ¿Ok? Bueno, la sociedad, ustedes tienen que saber que era estamental. Estamental es un término que lo habíamos visto antes, no es absolutamente nuevo. Estamental significaba que si tú nacías en una condición social, ibas a morir en la misma. O sea, si tú nacías noble, ibas a morir noble. Si tú nacías, es decir, noble, hablo de un rico. Si tú nacías campesino, pobre, ibas a morir en esa misma condición. ¿Ya? La verdad que es un tanto... no hay, es como que tú dijeras, ya, ok, nací así, ya no puedo surgir. La gente lamentablemente esto lo explicaba diciendo, bueno, es la voluntad de Dios. Si yo nací aquí campesino, muerto de hambre, sin nada, era lo que Dios había querido para ti. No había una crítica, no había una capacidad de decir, no, yo quiero mejorar, para nada, ¿ya? La verdad que no había ganas de cambiar el sistema. Los campesinos así nacían, no había otra expectativa más que trabajar y morir. Bueno, a la cabeza de esta jerarquía, de este orden social, tenemos al Papa. Recuerden que el Papa tenía más poder que todos aquí. ¿Ok? Luego, después del Papa, venían los nobles. ¿Ya? Los nobles eran personas, de aquí se encontraban los reyes o el señor feudal, y su característica, lo que ellos debían hacer era básicamente combatir, ¿ya? Ellos manejaban las armas, tenían armaduras, y además eran los dueños de las tierras. Los nobles eran considerados privilegiados. ¿Por qué privilegiados? Porque ellos no pagaban impuestos. Más abajo nos vamos a encontrar con el clero. ¿Qué es el clero? Son los miembros de la Iglesia Católica, ¿ok? Ahí encontrábamos a los monjes, a los sacerdotes, a los curas, etc. Su misión en la vida era básicamente rezar por la salvación de toda la humanidad, y también lo vamos a clasificar dentro de los privilegiados porque tampoco pagaban impuestos, ¿ok? Y finalmente, dentro de los campesinos vamos a encontrar dos tipos de personas. Estaban los villanos y estaban los siervos, ¿ok? Los villanos eran personas libres que, si claramente no querían vivir en un feudo determinado, podían cambiarse. Pero los siervos era diferente, porque los siervos estaban como obligados a vivir en ese feudo. Nacían como ya determinados a vivir en ese feudo. No se podían cambiar de él, solo si el señor feudal lo permitía. Eran como una especie de esclavos durante la Edad Media, ¿ok? Que vivían para el señor absolutamente. Lamentablemente, ellos estaban dentro del estamento no privilegiado, es decir, eran los únicos que debían pagar impuestos. Más adelante, en la Baja Edad Media, vamos a encontrar a los artesanos, ¿ok? Pero de ahí nos vamos a detener un poco más en ellos la próxima clase,
porque es un grupo que adquiere bastante dominancia. ¿Ok? Y vamos a ver la última característica, pero esta la vamos a dejar para la próxima clase que vamos a realizar, que es que en la Alta Edad Media aparecen los imperios, el islámico y el bizantino, que lo vamos a ver más adelante. Les tengo que decir que en la Alta Edad Media y en la Baja Edad Media hay una característica en común, que se comparten en ambos periodos, y es básicamente el teocentrismo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir teocéntrico? Que en esta edad medieval todo gira en torno a Dios. Teo significa Dios. Céntrico viene de centro. El centro del universo, de la forma de pensar, es Dios. ¿Ok? Todo tiene una explicación divina. Si hay un sismo, si había un terremoto, no era por el choque de las placas tectónicas como lo sabemos hoy en día. La gente, ¿cómo lo justificaba? ¿Cuál era la explicación que daba? Que era porque Dios así lo había querido. Si resulta que tenías una pandemia, que hoy en día ejemplo tenemos, no era porque la gente se haya comido, no sé, por un murciélago y está con algún tipo de virus, ¿ok? No era por la suciedad que hubo en la peste negra. Ustedes saben ya que la gente se bañaba máximo 2 veces en el año. Imagínense las condiciones pésimas de higiene que habían en la Alta Edad Media. Entonces, no, la gente decía, si hay una peste negra y estamos muriendo todos, ¿por qué era? Porque Dios así lo había querido. Siempre la gente justificaba todo en base a Dios, ¿ok? La máxima institución que representaba a Dios aquí en la tierra era la Iglesia Católica. ¿Okay? Por lo tanto, todo lo que dijera la Iglesia, la gente lo debía hacer. Y quien dirigía la Iglesia era el Papa. ¿Ok? Él, por eso yo les digo, el Papa tenía más poder que el rey, más poder que cualquier persona que ustedes pudieran imaginar. Si el Papa llegase a decir, pónganse todos de cabeza porque resulta que de esa manera se va a ir la peste negra, la gente llegaba a hacer eso. ¿Ok? Si el Papa decía, ¿saben qué? Tienen que pagar una cantidad de dinero ahora porque de esa manera ustedes se van a salvar y van a entrar al paraíso, la gente lo hacía. No había cuestionamiento, sobre todo en la Alta Edad Media. La Iglesia Católica tenía todos los poderes, ¿ok? Tenía el poder económico, tenía el poder político y tenía el poder cultural. Lo explico. ¿Por qué tenía el poder económico? Porque todas las personas en ese tiempo tenían que pagar el diezmo. Hoy en día algunas iglesias, como la adventista, la mormona, todavía existe esta tradición de pagar el diezmo. ¿Qué significa? El diezmo es el 10%. ¿El 10% de qué? Si hoy en día tú trabajas y recibes un sueldo, es el 10% de tu sueldo. ¿Ok? En ese tiempo era como el 10% de las cosechas. Si tú obtenías tomate, era el 10% de los tomates, tenías que entregárselo a la Iglesia Católica. Además tenían, sabemos ya, más poder que los reyes, por lo tanto tenía el poder político. Incluso el Papa tenía tanto poder que era capaz de decir si se iban a guerra o no se iban a guerra. De ahí por eso vamos a ver más adelante las cruzadas, ya, o sea, decía todo, tenía más poder que los reyes, absolutamente. Y además tenían el poder cultural porque ellos eran los únicos que manejaban los libros. ¿Ok? Los miembros de la Iglesia Católica eran los únicos que sabían leer y escribir. La población normal no lo sabía, no lo hacía. ¿Ok? Por lo tanto, ellos eran los que manejaban todos estos libros que habían escrito los griegos, los romanos. Quienes los tenían escondidos eran los miembros de la Iglesia Católica, el clero.
Por lo tanto, ellos eran los únicos que sabían leer y escribir. Tenían libros donde ellos hacían manuscritos, tenían que escribir todo a mano en esa época, todavía no aparece en la imprenta. Imagínense que los dibujos que aparecían en los libros, ellos también tenían que hacerlo. Eran unos dibujos que se realizaban en miniatura, ¿ok? Bueno, con esto termino la clase sobre la Alta Edad Media. Espero que la hayan entendido. Cualquier consulta me mandan un correo. No tengo ningún problema en resolver sus inquietudes. Espero que hayan entendido. Nos vemos entonces, damas y jóvenes, en una próxima clase. Como ustedes siempre me dicen a mí cuando yo los saludo, que Dios los bendiga. Un beso grande. Nos vemos.